Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, agosto 23 del 2021, les invito para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Juan capítulo 6 del 60 al 71, primer libro de Crónicas 17 y 18 y Zacarías capítulo 8. Juan 6 del 60 al 71, primer libro de Crónicas 17 y 18 y Zacarías capítulo 8. Les invito a que nos ubiquemos en el libro de Zacarías. Es un libro que, como estudiábamos la semana pasada, es escrito junto con el libro de Ageo para animar al pueblo que había vuelto de la cautividad después de casi 70 años de cautiverio, que Dios había despertado el corazón del rey Ciro, de los ancianos y del pueblo para subir no solo a edificar el templo al Señor, sino también incluso a reconstruir a Jerusalén. Y en todo este proceso hablábamos de el pueblo entró en desánimo ante la oposición que encontraron en este proyecto y el mensaje de Zacarías y de Ageo se convierte en una voz de aliento de parte del Señor para que su pueblo no se desanime en esa decisión que había tomado de edificar templo del Señor, de edificar una casa de oración. Y hablábamos que pues eso nos puede llegar a pasar a nosotros. Nosotros emprendemos un proyecto de edificar nuestra vida y nuestras casas como templos al Señor y que a veces la oposición y todas las situaciones que se generan nos pueden hacer caer en desánimo y sucumbir a este proyecto. El capítulo 8 es un capítulo increíble, es extraordinario, donde se ve el efecto de la restauración del Señor a su pueblo. Y empieza diciendo, el primer versículo, vino palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y dice el versículo 3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión. Y quiero partir de esta palabra y todo lo que va a generar esta expresión de aquí en adelante. He restaurado. Y en la obra, ¿qué es restaurar? Restaurar es volver al diseño original. Restaurar es volver a que algo tome la forma y pueda funcionar de la manera en que originalmente fue diseñado y hecho. Dios nos diseñó de una forma, con unas características, y que el Señor nos restaure es que nosotros volvamos a ese modelo y a ese diseño con el cual el Señor nos creó. Y fundamental, dentro de ese diseño original está que el ser humano fue diseñado para tener relación estrecha con el Señor, para tener comunión con el Señor. Pero mire todo lo que va a generar de aquí en adelante ese restaurado, que como lo vemos incluso está como en un pasado, como en un pasado continuo, como en un presente restaurado. Es una obra que el Señor ha hecho y dice el mismo versículo, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová será llamado monte de santidad. Cuando el Señor empieza esa obra de restauración en nosotros, que no la va a lograr hacer si no estamos dispuestos, si no dejamos que logre en nosotros. Pero asumamos que hemos dejado que el alfarero restaure esa obra que estuvo afectada, alterada, y que en ese proceso de restauración volvemos al modelo y al diseño original del Señor. ¿Qué promesas? Y miren todas las promesas que van a venir a que en el momento en que el Señor obra esa restauración en nuestro corazón, cuando volvemos al modelo original. Dice el mismo versículo 3, moraré en medio de ella y será llamada ciudad de la verdad y el monte de Jehová será llamado monte de santidad. Así que cuando esa vasija es restaurada, pues puede volver a ser un depósito. Y dice Pablo que nosotros somos una vasija de barro
y que contenemos un gran tesoro que es la presencia del Señor. Pero si esa vasija está fracturada, si esa vasija está quebrada, si esa vasija le faltan partes, pues no puede contener ese tesoro extraordinario al cual se refiere Pablo en su epístola a Corintios. Como dice el Evangelio de San Juan, el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos. O sea que antes de ser derramado el don del Espíritu Santo, antes de experimentar la plenitud del Señor, antes de que el Señor more en medio de nosotros, llene a plenitud nuestro corazón, pues es necesario un proceso de restauración. Y cuando yo empiezo a ser restaurado, el Señor empieza a morar en mi vida, a morar, o sea, a tomar asiento, a estar permanentemente, no de manera puntual, sino que mi vida se convierte en ese templo, como dice también San Pablo, del Espíritu Santo. Y el que Dios more en medio de nosotros nos va a generar una identidad. Y esa nueva identidad, por eso dice, llamará, este nuevo nombre será Ciudad de Verdad y Monte de Santidad. Ustedes se imaginan que a nosotros se nos empieza a identificar como personas de verdad y como personas de santidad, que nos podamos convertir en una referencia de que somos cabales, de que somos íntegros, de que hablamos verdad, de que vivimos una vida diferente. Santo, insisto en algo que hemos repetido mucho, santo es algo que es diferente y exclusivo. O sea, el santo no hace las cosas como todo el mundo las hace. El esposo que es santo no actúa como todos los esposos del mundo. La esposa que es santa se comporta de manera diferente y exclusiva. Un hijo que sabe que es santo no se comporta como todos los muchachos de su entorno, es diferente, es exclusivo. Y cuando yo soy restaurado por el Señor y el Señor viene a morar en mí, hay una nueva identidad. Ciudad de verdad, le dice el Señor a Jerusalén, monte de santidad. Pero además de, el Señor nos plantea en el versículo 4, dice, han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Es espectacular. O sea que cuando el Señor viene a restaurar nuestra vida y permitimos que su presencia more en medio de nosotros, además de generar una nueva identidad, de ser veraces y de ser diferentes y exclusivos, aquí hay una promesa extraordinaria de la vida en comunidad, de la vida familiar. Los ancianos serán ancianos de días y los jóvenes podrán disfrutar y jugar. Hoy tenemos una juventud que ya no se divierte. Hoy tenemos una niñez, una juventud entretenida detrás de sus aparatos electrónicos como zombies, idos. Hoy tenemos niños llenos de amargura, llenos de frustración, niños malgeniados, niños irritables, niños con una inestabilidad emocional impresionante, niños dependientes de una cantidad de muletas pues que tal vez los padres equivocadamente les hemos generado. Pero aquí hay una promesa extraordinaria cuando el Señor restaura, viene a morar en medio de nosotros, además de la verdad y de esa nueva identidad de ser diferentes y exclusivos, es que hay una vida en comunidad y familiar tal cual Dios la diseñó. Lo normal es que los ancianos sean de muchos días y lo normal que el Señor estableció es que los niños sean felices, es que los niños y los jóvenes jueguen, salten, se rían, se ensucien, se caigan, aprendan, exploren, se diviertan, que tengan vidas divertidas, no vidas como en otro mundo inexistente. Y eso hace parte de la restauración del Señor. Pero dice más adelante, el versículo 7, he aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra al oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así que como parte o dentro de ese proceso de restauración que el Señor le promete a Jerusalén, les dice es que yo los voy a salvar y yo los voy a traer. O sea, están lejos,
yo los voy a traer, los voy a rescatar. Y dice el versículo, para que sean mi pueblo y yo sea su Dios. Es extraordinario. Por eso, algo muy importante, en el proceso de restauración, Dios quiere morar en nosotros. Y el propósito de Dios siempre, desde el principio, fue que Él quería morar en medio de su pueblo. El Señor sabe que Él morando en medio de nosotros nos traería paz, felicidad, esperanza, restauración. Y cuando yo soy restaurado, por eso el afán de restaurar el templo, cuando venían del cautiverio, porque restaurar el templo era traer de nuevo que descendiera esa presencia evidente de Dios sobre el templo. Y al estar Dios en medio del templo, moraría en medio de su pueblo. Primero, y es extraordinario, antes de restaurar las murallas de la ciudad, antes de restaurar las casas, restauraron ese culto a Dios. Cuando Dios está en mí, cuando mi vida se restaura en el Señor, ahí sí las demás cosas se van poniendo en su lugar. Y mire todo lo que viene fruto de esa restauración personal. A veces nosotros buscamos al Señor y la mayoría de la gente con la expectativa que le ayude a conseguir el trabajo, con la ayuda que el marido cambie, que la esposa cambie, que los hijos dejen esas situaciones difíciles. Pero creo que a veces tomamos al revés el proceso. Debemos acercarnos a Dios y restaurar nuestra vida en Él. Que nuestra vida sea un templo para el Señor, que Dios more en medio de nosotros, que nosotros andemos en verdad y en santidad. Y cuando eso suceda, ese es el deber ser, el orden de las cosas, pues todo lo demás de la mano del Señor, porque es un trabajo conjunto de Él y yo, vamos a ir poniendo las cosas en su lugar. Pero hay algo que nos demanda. Y dice a partir del versículo 9, hay unas acciones que el Señor te manda al pueblo en medio del cual Él quiere morar, al hijo, al creyente en medio del cual el Señor quiere morar. Y dice el versículo 9, así ha dicho el Señor de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días las palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Esfuerzo, sin duda alguna, y eso lo hemos visto en muchos pasajes de la Biblia en diferentes épocas, el Señor sí demanda que haya un esfuerzo. El mismo versículo 13 dice, sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, más esfuércense vuestras manos. El Señor sí nos demanda un esfuerzo. El esfuerzo que usted hace cada mañana de levantarse, incluso tenga sueño, de madrugar, de disponerse, de prender su luz, de sentarse, de tomar la Biblia en sus manos, seguramente algunos toman su cuaderno, un lapicero para hacer su devocional. Ese esfuerzo, el esfuerzo de orar, el esfuerzo de buscarle, el esfuerzo de obedecerle, de hacer lo correcto. Y la Biblia dice claramente que el Señor recompensa el esfuerzo. Entre el versículo 10 y 12, que ustedes lo leerán para poder yo terminar la idea, encuentra cómo es la recompensa del esfuerzo. Dios recompensa el esfuerzo. Dios bendice el esfuerzo. Dios respalda el que se esfuerza, pero no el esfuerzo solo mis propias capacidades, porque Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, que no son esfuerzos vanos, como Isaías dice, hablando del pueblo que cuando iba a parir, paría viento. Ustedes se imaginan un esfuerzo, contracciones, pujar para que salga viento. Esos son esfuerzos frustrados, son esfuerzos inútiles. No, aquí la Biblia nos está enseñando a esforzarnos en la gracia del Señor. Hay a veces un esfuerzo y labores que son inútiles, que no traen ningún fruto. Y cuando yo dejo que Dios me restaure, cuando yo dejo que Él more en medio de mí, mi esfuerzo será un esfuerzo que traerá frutos, que traerá resultados evidentes. De verdad, no hay nada más frustrante que un gran esfuerzo para no lograr un resultado. Y ese es el esfuerzo que yo hago lejos de Dios. Pero cuando yo estoy en el proceso de restauración, y mi esfuerzo es en la gracia de Cristo Jesús, pues yo voy a ver grandes frutos y resultados de la mano de mi Señor.
Pero también le dice el versículo 16, estas son las cosas que habéis de hacer. O sea, el Señor dice, bueno, yo voy a morar en medio de ustedes, yo los voy a restaurar, les voy a dar una identidad, les voy a dar una vida familiar dinámica, una vida en comunidad dinámica. Pero además del esfuerzo, ustedes deben hacer lo siguiente. Versículo 16. Hablad verdad cada cual con su prójimo y juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Aquí nos dice tres cosas. Hablen verdad. O sea, hay que anular la mentira en nuestro corazón y en nuestros labios. Segundo, además del esfuerzo a hablar verdad, juzgar según la verdad. O sea, ojo con esto, que nosotros generalmente emitimos juicios a priori respecto a las personas y todas las cosas. Que aquí dice juzgar según la verdad, pero además dice juzgar según lo conducente a la paz. O sea, que usted puede juzgar a la luz de la verdad, pero lo pasa por otro filtro, que es que ese juicio sea algo que conduzca a la paz. ¿Sí? Ahora, dice más adelante el versículo 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Entonces, mire lo que empieza a decirnos. Primero, ¿qué debemos hacer? Esfuerzo. Si Dios nos está restaurando, el Señor quiere morar en medio de nosotros, el Señor nos quiere dar una nueva identidad, el Señor quiere que en medio de nosotros vivan los ancianos de días, los muchachos estén disfrutando. El Señor nos ha salvado y nos ha traído para ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, pero ¿qué nos dice? Esfuerzo. Segundo, hablen verdad. Tercero, juzguen según la verdad, no según los criterios de este mundo. La verdad es Jesucristo, la verdad está en su palabra. Juzguen según lo que conduzca a la paz, o sea, que si incluso un juicio es según la verdad, pero no conduce a la paz, entonces tampoco emitamos un juicio. Pero dice además que no pensemos mal en nuestro corazón contra nuestro prójimo. Por el contrario, pasemos todo por el filtro de Filipenses 4:8. Todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tenga, lo que se pueda nombrar, esas cosas debo pensar. Dice además, no amemos el falso juramento. O sea, si sabemos que no vamos a cumplir algo, simplemente no nos comprometamos y mucho menos hagamos un juramento de algo que sabemos que no vamos a cumplir. Y aquí entonces el Señor nos plantea esta promesa de restauración extraordinaria y nos demanda unas acciones, pues que a la luz de lo que está en la palabra del Señor tampoco son acciones del otro mundo. Es posible. Y quiero terminar para que lo tomen como el Señor les quiera hablar a su corazón, pero que para mí estas palabras que siguen han sido eh, promesas de bendición, de restauración. Y dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Espectacular. Aquí hay muchas promesas. Dentro de lo que me llama mucho la atención, cuando el Señor mora en medio de mí, porque me he restaurado, cuando yo me esfuerzo, hablo verdad, juzgo según la verdad, juzgo según lo, juzgo según lo contundente a la paz, no pienso mal en mi corazón contra mi prójimo, no amo el falso juramento, sé que el Señor me ha salvado y me ha traído para ser su pueblo y él mi Dios. Dice que muchos que me tomarán del manto para ir a la ciudad santa. Y dice, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué bueno lograr alcanzar ese testimonio, que muchos oigan que Dios está con nosotros. Vamos a orar y vamos a entregarle este día al Señor en oración, dándole gracias por poder empezar esta nueva semana.
dándole gracias por podernos presentar delante de Él, como dice el Salmo 5, dándole gracias porque Él ha puesto el aliento de vida de nuevo en nuestro ser y porque el que tengamos vida es un voto de confianza. Hoy podemos hacer las cosas mejores, diferentes. Podemos volver a empezar. Podemos ordenar nuestras vidas desde este mismo instante. Podemos apegarnos al Señor. Pedirle que su presencia sea sobre nosotros, en nosotros. Dígale que le restaure. Dígale que venga a morar. Que su identidad sea otra. Que ya no nos identifiquen más como el malgeniado, el incumplido, el impuntual, el perezoso, o como otras identidades tal vez positivas. Pero qué bueno que nos identifiquen como personas de verdad, como personas de santidad, que somos diferentes y exclusivos, que no hacemos las cosas como la mayoría o como todo el mundo, sino como el Señor lo determina. Que el Señor more en medio de nosotros y nos ayude a tener una vida familiar y en comunidad adecuada, coherente, feliz, donde tengamos relaciones interpersonales exitosas, buenas, que Él venga a morar en medio de nosotros, que nos permita disfrutar de su recompensa y que nuestros esfuerzos no sean en vano, que sean esfuerzos que traen frutos, frutos permanentes. Es como si alguien trabajara y al cabo del tiempo no recibe su salario. Por eso nuestro esfuerzo no puede ser diferente que en Él, en su gracia, en su dirección. Cuando nuestros esfuerzos no son dirigidos por Él, en vez de llevarnos al crecimiento, a la bendición, nos puede llevar a lo contrario. Por eso hoy, Señor, te pido que llenes mi corazón de tu verdad, porque yo no puedo hablar cosa diferente a lo que hay en mi corazón. Y te pido que me permitas juzgar según la verdad y todo lo que conduzca a la paz sin pensar mal en mi corazón contra mi prójimo y sin amar el falso juramento. Y permíteme entonces, Señor, experimentar que tú estás conmigo. Y eso es lo que te pido hoy para esta nueva semana. Déjame experimentar que tú estás conmigo, que tú estás en cada esfuerzo, que tú estás en cada paso, que tú estás en cada salida, en cada entrada, que tú estás en cada decisión, que yo experimente que me frenas cuando debo ser contenido o me impulsas cuando debo avanzar, que yo experimente que tu gracia me cubre, que pones guarda a mis palabras, a mis labios, que me das fuerza en mis manos, en mis pies, que iluminas mi mente, mi corazón y que mi alma se estabiliza. Déjame experimentarte, que yo pueda ser atraído hacia ti, que esta semana no me atraigan más cosas o otras cosas con más fuerza que buscarte, que mi más grande deseo seas tú, que como dice Isaías, que mientras dure el Espíritu dentro de mí, te desee cada noche para madrugar a buscarte. Extiende tu mano, mi Señor, inúndanos de tu gracia y de tu amor, y danos la medida de la fe necesaria para esta semana, la medida de fe para vivir de acuerdo al plan, propósito que tienes para mi vida. Bendice, Señor, a cada hijo o hija que se ha conectado, quien escuchará esta meditación más adelante, y que tu palabra, Señor, nos siga guiando para encontrar tu camino. Te lo pedimos, mi Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.